Si no lo han activado, solo deben escanear el código QR que encontrarán en el volante que recibieron al registrarse. Colmena Seguros acompaña a todos los valientes para que no paren de salir adelante. Adelante, valientes. Damos así paso a la conferencia Reputación y Sostenibilidad en el sector de la salud, dirigida por Jerusalén Hernández, socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España. Adelante, doctora Hernández. En minutos ya estará la doctora Hernández aquí en el escenario. Mientras les recuerdo que tenemos Wi-Fi disponible para todos los que estamos en el auditorio Getsemaní, esto con la red Foro de la Salud y la clave que es Andy-2024. Les recuerdo nuevamente compartir opiniones y entrar en nuestra conversación digital a través del hashtag #Foro Salud Andy y seguirnos a través de nuestras redes sociales en donde nos encuentran en X como @Andy_Colombia, en Instagram como @AndyColombiaOficial y les recuerdo que los equipos para las traducciones simultáneas están al ingreso del auditorio para las conferencias que así lo requieran. Ustedes pueden solicitar el equipo ahí afuera. Ahora sí le damos paso a la doctora Hernández. Muy buenos días a todos. Vamos a estar muy recogiditos, así que espero que en la sesión que he preparado para todos ustedes esta mañana podamos después incluso tener espacios en los que puedan interactuar conmigo en esta presentación. Así que muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a primera hora, después de la super fiesta que tuvimos ayer y el cóctel tan extraordinario en el que pudimos celebrar un evento fantástico. Doy la enhorabuena a Andy y a todos los equipos que han trabajado duro para poder organizar una agenda tan extraordinaria y en la que todos estamos aprendiendo tantas cosas. La agenda que he preparado para todos... Perdón. Muy bien, seguimos. La agenda que he preparado para todos ustedes esta mañana va a tener 3 puntos en los que nos vamos a centrar especialmente. Esos 3 puntos son hablar de qué está pasando en esa batalla por la verdad. Yo creo que ayer, que fue el día en el que estuve todo completo presenciando las presentaciones y las ponencias de ayer, pudimos ver claramente que tenemos versiones distintas sobre una misma realidad y que eso en ocasiones también colapsa la posibilidad de construir confianza o de, como dice el título de esta presentación, reconstruir esa confianza en la que a veces incluso podemos no creer demasiado. Después quiero que hablemos también de qué significa la reputación en un sector como el sector salud, por qué nos importa la reputación y en qué claves tenemos que apalancar esa construcción nueva de confianza. Y por último, hablaremos también un poco de algunas de las claves para custodiar el valor del sector salud en Colombia. Quiero empezar, no obstante, también diciendo que para mí es especial estar en este foro hoy, puesto que la primera vez que vine a trabajar a Colombia, donde llevo ya trabajando muchos años, fue en el año 2009, de la mano de una compañía de salud de este territorio, de Cartagena. Así que mi primer trabajo en Cartagena en materia de reputación corporativa en Colombia fue aquí, en Cartagena. Así que es especialmente ilusionante para mí estar aquí hoy.
Pero quiero que empecemos reflexionando sobre en qué momento estamos, en qué momento social. El sector salud lleva transitando el desierto durante muchos años. Y ayer Bruce, en su sesión de la mañana, preguntaba, bueno, ¿y hace 5 años cómo estábamos? Y el auditorio decía, ¡buf, fenomenal, mucho mejor! Él se sorprendía, ¿no? Porque en lo que yo recuerdo de todos estos años, desde el año 2009 hasta hoy, este ha sido un sector que ha trabajado en la resiliencia permanentemente y en la que prácticamente todo el tiempo hemos vivido en modo crisis. Unas más grandes que otras. Probablemente hoy estamos en uno de esos puntos de inflexión de los que también se hablaba ayer, de los más relevantes. Pero precisamente es relevante porque el entorno social es totalmente distinto al que hemos vivido hasta ahora. Algunos dicen que estamos en la era de la indignación, una era que se caracteriza por estas 3 cosas que ven ustedes en su pantalla. La primera de ellas es el nivel de desesperanza en el que la sociedad está. Y esto es así en todo el mundo. No solamente en Colombia, no solamente respecto al sector de la salud, sino también en todas partes del mundo, en mi país también y en cualquiera de las latitudes que ustedes miren. La población está indignada, la población está desesperanzada. Piensan, son conscientes de que cualquier poder por encima del individual, es decir, organizaciones de todo tipo, instituciones de todo tipo, tienen la sartén por el mango. Y eso significa que vivimos como sociedad con la sensación de que el juego está amañado. Es muy difícil gestionar y trabajar tolerancia y confianza cuando el otro que tengo enfrente piensa que estamos abusando. Y en tercer lugar, esa sensación del nosotros contra ellos, la polarización en la que estamos viviendo y en la que también esta mañana se hablará en mayor profundidad. Esta realidad en la que estamos envueltos es el caldo de cultivo en el que cualquier organización de cualquier sector en cualquier parte del mundo se tiene que mover hoy. Y no partimos de una posición neutra. Nos dicen los estudios, como ustedes están viendo ahí, que toda esa sensación de indignación nos está generando violencia. Una violencia que manifestamos interiormente en las protestas, una vez más, en todas partes del mundo, y que manifestamos en la manera en la que expresamos nuestra indignación a todos aquellos con los que nos relacionamos. Nos dicen los estudios que nunca como ahora hemos tenido una sensación negativa respecto del futuro. En esa desesperanza de la que hablaba hace un momento, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en la Gran Recesión 2008, hemos vivido con tanta desilusión como la que tenemos ahora. Igualmente estamos cada vez más tristes y cada vez vivimos con más estrés. Hace poco escuchaba a un directivo decir, en la historia de la humanidad vamos a tener 3 momentos, el paleolítico, el neolítico y el ansiolítico. Estamos viviendo claramente en la época del ansiolítico, ustedes saben también, mejor que yo, qué significa vivir también en ese periodo y así nos lo están demostrando todos los estudios que se están realizando de bienestar humano. Fíjense, tanto es así que cuando miramos las cosas que le preocupan a la gente le preocupa su bienestar, si voy a perder o no el trabajo, si la economía de mi país va a estar bien o no, pero además a la gente le preocupa el cambio climático, la guerra nuclear, los hackers o la guerra informática. Esto es como en las películas futuristas, ¿no? Realmente son cuestiones que nos generan una ansiedad también por el descontrol que tenemos sobre ellas. Y la confianza la tenemos bajo mínimos. Fíjense ustedes la comparativa entre la confianza de Colombia y la confianza global de ciudadanos de Colombia y de ciudadanos del mundo sobre las empresas privadas, sobre las ONGs, los gobiernos o los medios de comunicación. La barra más a la derecha es la barra de Colombia y si ustedes lo ven, las empresas son las organizaciones que más confianza generan. Tampoco demasiada, un 6 sobre 10 me parece una nota bastante pírrica, pero sin embargo, las ONGs, los gobiernos y los medios de comunicación todavía tienen una valoración peor. Por eso no importa tanto quién habla y qué dice, sino qué credibilidad despierta. No tengamos tanto temor a qué se dice o a cómo se dice, tengamos más temor a si son aquellos que expresan, tienen esa capacidad de convencimiento o no. ¿De quién nos fiamos más? De nuevo, aquí lo pueden ustedes ver.
Nos fiamos más de aquellos que son como yo, nos fiamos más de los que tienen autoridad moral para hablar, y en concreto los científicos, por ejemplo, cuando hablamos de innovación o de transformación, y nos fiamos muy poco de los líderes gubernamentales, de los periodistas o de los CEOs cuando hablan en nombre propio. De nuevo, no tengamos tanto miedo a qué se dice, tengamos más miedo a cuál es la confianza que generan aquellos que lo dicen. Una vez más, y otro dato adicional, las empresas son, en este momento y después de pandemia fundamentalmente, las únicas organizaciones que han sido capaces de despertar la sensación de competencia y también de comportamiento ético. Esto es una expectativa que hemos construido después de pandemia, cuando todas las organizaciones privadas pusieron a disposición de una causa global y a una causa social y también económica nuestras cadenas logísticas, nuestro talento, nuestros recursos económicos o de cualquier tipo para dar respuesta a esa necesidad. Eso nos ha salido rentable y ahora las organizaciones privadas tienen esa capacidad de generar confianza adicional, muy por encima de otros tipos de organizaciones como las ONG, los medios de comunicación o los gobiernos, que en este gráfico que ustedes ven, que es de Colombia, una vez más, están también bajo mínimos, ¿no? ¿A qué sector pertenezcamos también influye? Desde la perspectiva global, el sector de la salud siempre ha sido un sector con buena reputación. En algunos momentos, algunas compañías algo menos, siempre se ha considerado que son compañías muy potentes, excesivamente potentes en algunos casos, pero fíjense, este dato de 73 puntos sobre 100 en la perspectiva global, cuando nos vamos a Colombia, nos encontramos con que es 59 sobre 100 el sector de la salud. Por detrás incluso del sector de la energía, que suele ser uno de los sectores más penalizados. Y además de que confiamos poco en el sector de la salud, confiamos poco en las innovaciones que pueden venir del sector de la salud. Esto es un tema que también tendremos que considerar. ¿Y qué pensamos de los líderes empresariales? Trabajar la reputación de la compañía sin trabajar la reputación del líder va a ser imposible. Y lo que nos dicen los estudios es que creemos que los líderes gubernamentales, los líderes empresariales y los periodistas o reporteros tienen cierta intención de engañarnos de manera permanente. Esto es otra cuestión crítica con la que vamos a tener que lidiar, pero especialmente los líderes gubernamentales tratan deliberadamente de engañar a la gente según lo que nos dicen los estudios. De nuevo, no son datos que digo yo, no son apreciaciones. Pero ya que vamos llegando más personas, quiero proponerles que debatan también conmigo. Así que saquen ustedes sus teléfonos móviles si los tienen a mano, capturen este código QR que tienen aquí, porque quiero hacerles un par de preguntas, a ver cómo ven ustedes esto de la confianza. Así que, aquellos que tengan el móvil a mano, capturen ese código y vamos a ver entonces qué están diciendo. Quiero que me respondan a estas preguntas, un par de preguntas en concreto. Pueden ustedes, los que no hayan conseguido el código de primeras, pueden ustedes entrar en www.menti.com y con el código que tienen en la página arriba pueden acceder también a esta pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo de fácil o de difícil ves construir la confianza hoy? Tienen varias opciones y ahí estamos viendo cómo van respondiendo. Nunca ha sido fácil construir confianza. Hoy es más difícil que nunca. En nuestro sector es tarea imposible. Con las claves adecuadas la confianza se puede construir o confío sin fisuras en que lograremos recuperar la confianza del sector. Muy bien, tenemos casi 150 respuestas y como ven ustedes, esto es una característica que yo siempre he detectado en los profesionales colombianos, por eso me encanta venir a trabajar aquí, que es un optimismo natural.
Y por eso a Colombia siempre le va a ir bien, porque ustedes son optimistas naturales. Y efectivamente yo estoy con ustedes, con las claves adecuadas, con los instrumentos adecuados, y ya lo han demostrado durante muchos años, en muchas décadas distintas. El sector es un sector capaz y con todo el potencial para construir confianza. Vamos a la página siguiente y quiero que me incorporen un par de palabras. En la página siguiente del Menti, ¿de qué depende la confianza hoy? Escríbanme un par de palabras. ¿De qué creen que va a depender que este sector tremendamente relevante para un país como Colombia sea un sector confiable? Ahí vamos viendo ya cosas, ¿no? Mucho diálogo, la verdad, la empatía, los valores, la credibilidad, sinceridad, conocimiento, camaradería, los acuerdos, la comunicación, la proyección, la seguridad jurídica, pensar en grande, el trabajo, la claridad, la generosidad, la humanización, el servicio eficiente, la ética, los resultados, el cumplimiento, la humildad, los pagos también, la transparencia, la liquidez, la legitimidad. Fíjense las palabras que ustedes están diciendo y fíjense las que van quedando en grande. Transparencia, comunicación, diálogo, honestidad, empatía, hechos, claridad, verdad. De todas estas cosas va a depender el generar confianza en un sector, como el sector de la salud. Merecerá la pena que repasemos también estas palabras en un tiempo, ¿no? Cuando ya podamos descansar y pensar, por fin hemos recuperado esta confianza en este sector. Vamos a volver a la presentación entonces. Muy bien. Pero ¿quién dice la verdad? Para mí esta es la gran pregunta. Cuando muchas veces asesoramos a nuestros clientes nos dicen, bueno, pero entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Cómo hacemos para que se nos crea? ¿No? ¿Y qué hago yo para que los demás me crean en este entorno en el que estamos trabajando que es tan duro? Fíjense, hemos cambiado nuestra manera de informarnos desde el momento pandemia hasta hoy. En este momento, y piensen en ustedes mismos, todos nosotros estamos alimentando nuestras fuentes de información a través, sobre todo, de plataformas. Es difícil que compremos un diario y nos lo leamos de cabo a rabo, como decimos en España. Pero sí hemos decidido qué es lo que queremos ver y en nuestro timeline del día nos aparecen las noticias y las informaciones que queremos leer. Pero les pongo un dato. Solo la mitad de la población está interesada en las noticias hoy. Solo la mitad. A la otra mitad le importa un bledo. El entretenimiento no es confianza, interactuamos mucho con las redes sociales, pero las redes sociales no son la fuente a la que más creemos. Lo hemos visto antes. Prefiero creer al científico, prefiero creer a alguien como yo y no tanto a las cosas que se viralizan y que me entretienen, me divierten, las comparto, pero no siempre me las creo. Y un dato crítico, el 70% de la población en el mundo no diferencia la verdad de la falsedad. No tienen claro que vayan a ser capaces de diferenciar aquello que es verdad de aquello que no lo es. Y esto tiene también un foco importante y un motivo importante. Les pongo un dato para ver si lo adivinan. No espero que lo adivinen. 23 minutos. ¿Qué puede ser 23 minutos? 23 minutos es el tiempo que necesitamos para recuperar la atención después de una distracción. El recurso más escaso que tenemos hoy es la atención. El recurso más escaso de nuestros grupos de interés es la atención. El recurso más escaso de la sociedad en el mundo es la atención. Y esto va a tener graves consecuencias también en la manera en la que vamos a tratar de construir confianza en esos grupos de interés. Esta crisis de atención está generando también un déficit en nuestros sistemas democráticos. Las personas dejamos de tener criterio para valorar aquello que escuchamos y aquello que se nos cuenta.
Y la pérdida de atención es un fenómeno global. Vamos a ponerlo en otro dato. 2.687 veces son las que tocamos nuestro móvil al día. 2.687 veces. Y si cada vez que tocamos nuestro móvil tenemos que recuperar 23 minutos de atención, créanme, señores, no hay tiempo en el día para poder recuperar la atención. Hemos cambiado lo racional por lo emocional. Incluso en el sector salud. Ya no hablamos tanto de datos, hablamos mucho de historias. Pero entonces, ¿cómo vamos a tratar de evidenciar y convencer si solo estamos contando historias? Y eso es lo que nos está también poniendo en tela de juicio nuestros argumentos. Porque si hay algunos argumentos valiosos en el sector salud, son los datos y las evidencias de la transformación que este sector es capaz de hacer. Por supuesto, también con historias, pero también con rigor. Nunca renuncien al rigor en sus mensajes para construir confianza. Estamos en un entorno lleno de sesgos también para creer la verdad. Hay uno que es muy evidente, que es el sesgo de confirmación. Todo aquello que apunta a lo que yo creo, me lo creo. Todo aquello que va con lo que yo pienso, me lo creo. Mucho más fácil que cualquier otra cosa. Pero hay un sesgo peor, que es el sesgo de la deseabilidad. Y es que según cómo esté mi estado de ánimo, voy a creer mejor aquello que deseo. ¿Y el estado de ánimo cuál es? El que hemos visto al principio. Estamos en la era de la indignación. Luego, cuando a las empresas les va bien, yo me indigno. ¿Y qué es lo que quiero entonces? Que les vaya mal. Y me alegro cuando la información es que a una organización le ha ido mal. Y me alegro cuando me dicen que a una organización ha sido intervenida o que está vigilada. Me alegro, porque somos así. Esto es totalmente antinatural. No somos capaces de entender que cuanto mejor le vaya a esa organización, mejor me va a ir a mí. No, es simplemente un sesgo. Los algoritmos tampoco nos ayudan, estamos siendo manipulados por nosotros mismos. Nosotros decidimos lo que queremos ver y lo que no. Hemos preferido ser vagos mentales antes que ser críticos. Y, por tanto, solo vemos aquello que queremos ver. Nosotros mismos nos estamos manipulando. Todos ustedes están al tanto de la inteligencia artificial generativa, por supuesto, no podía ser de otra manera. Pero cada día tenemos nuevas soluciones de inteligencia artificial generativa. Esto nos va a aplastar y nos va a condicionar la manera en la que somos capaces de llegar o no a nuestros grupos de interés y también lo que se diga de nosotros. Y nos vamos a encontrar cosas que nunca han sucedido y que se darán por verdaderas y que no sabremos distinguir si son verdad o son mentira. E incluso habrá alguien, como en este caso, que le dice a la máquina, oye, vamos a dibujar unos salmones remontando el río. Y depende del tipo de dibujo de salmón que le hayamos metido a la máquina, nos va a poner cosas como esta, que no tienen sentido, pero que otros se lo van a creer, porque el 70% de la población no distingue la verdad de la falsedad. Y esa desinformación y la polarización son riesgos principales de aquí a los próximos 2 años y también en los próximos 10 años. Riesgos sociales tremendamente relevantes que, una vez más, nos van a condicionar la manera en la que somos capaces de generar confianza o no. Otra adivinanza, 49%, la mitad de algo. 49% es el porcentaje de la población con capacidad electoral que va a ir a votar en el año 2024 en el mundo. En la mitad del mundo vamos a ir a votar, algunos varias veces. ¿Esto qué impacto tiene? Tiene un impacto radical en las relaciones que van a existir entre los países, en las alianzas que vamos a ser capaces de hacer, en dónde se van a destinar los recursos y los planes de inversión, en cuestiones como la innovación o la sostenibilidad. Y va a cambiar la manera en la que nos vemos unos a otros y cómo confiamos unos en otros. Lo que seamos a finales de año no va a ser igual que lo que éramos cuando empezamos este año 2024. Y también en el sector de la salud lo viviremos y veremos las diferencias, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nos duele que no nos crean? Saquen ustedes de nuevo su móvil, por favor. Aquellos que ya lo tenían, es el mismo código.
Luego solamente tienen que acceder de nuevo. Si lo podemos poner otra vez, por favor, un segundito, por si acaso alguien no lo había capturado. Aquí lo tienen otra vez. Quiero hacerles una pregunta, porque estoy hablando todo el tiempo de confianza y de reputación y no sé si les importa. Así que quiero que me digan por qué nos debería importar o por qué les importa a ustedes la reputación corporativa. Esa es la pregunta. Tienen ustedes 4 opciones para que me puedan decir aquella que coincide más con su sensación. ¿Por qué nos importa o por qué nos debería importar la reputación corporativa? Porque nos da acceso a los stakeholders más importantes para nuestra organización, porque es lo que más influye en el comportamiento de los grupos de interés, porque nos permite ganar premios y salir bien en los rankings, porque nos aporta la legitimidad y la tolerancia que necesitamos en el sector. Ahí van viendo ustedes cómo se van distribuyendo los votos. La mayor parte de ustedes van diciendo nos aporta esa legitimidad y tolerancia que necesitamos en el sector. Y fíjense, entonces, cuando hablamos de reputación corporativa, estamos hablando de valor económico para mi compañía. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un valor real. Porque ¿qué es más importante hoy para el sector salud en Colombia que tener legitimidad y tener tolerancia? Que los grupos de interés nos toleren, que nos den esa segunda oportunidad, que si algo no nos está saliendo bien en este momento, que si en algo estamos fallando, nos permitan ser creativos para innovar y hacerlo mejor y cambiar aquello que tengamos que cambiar, pero que nos acompañen, que no hagan leña del árbol caído. Ahí vamos concretando. Algunos también dicen nos permite ganar premios, otros dicen nos permite el acceso a esos stakeholders. La reputación siempre ha sido un puente fantástico para acceder a los grupos de interés que más nos importan. Y también, como decís, es lo que más influye en el comportamiento de los grupos de interés. Sí, es así. Lo que influye en la fidelidad o lo que influye en la productividad o lo que influye en que me den ese comportamiento que yo necesito para seguir operando. Vamos a volver a la presentación. Muy bien. En línea con lo que ustedes estaban comentando, este es un momento nuevo para la gestión de la reputación corporativa en el mundo. Un momento nuevo en el que no nos importa lo más mínimo si lo que nos dicen es un 8, un 9 o un 10. Nos da igual esa percepción única, nos da igual, porque de la percepción no vamos a vivir. Con la percepción solo, con el saber si me dicen, si les caigo bien o mal, con el caer bien o mal no vamos a sobrevivir. Esto no es lo que nos va a sacar del nivel de desconfianza en el que estamos. Tenemos que pasar del ego corporativo al éxito corporativo, a transformar esos comportamientos de los grupos de interés que necesitamos, a generar tolerancia o a generar legitimidad. Cuando hablamos del ego corporativo, lo que buscamos es salir mejor en la foto, tener comparativas, coronar los podiums. ¿Esto está bien? ¿Lo lograremos? Si tenemos una buena reputación, siempre, ese ángulo siempre va a estar ahí. Pero lo que necesitamos es identificar con mayor claridad los ratios de expectativa. ¿Estamos respondiendo a las expectativas, sí o no? Eso es mucho más importante de si me diste un 8 o un 9. ¿Estamos generando comportamientos favorables? ¿Qué mueve los comportamientos? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos qué me mueve el comportamiento bueno, ese que yo quiero? ¿Sabemos dónde está la línea de intolerancia de mis grupos de interés? ¿Eso que les va a generar comportamientos adversos que quiero evitar a toda costa? ¿Lo sabemos? La clave está en el contexto y en la manera en la que somos capaces de interpretar las expectativas de esos grupos de interés y, como decía, las tolerancias. Necesitamos modelos distintos para poder evaluar. Pero entonces déjenme que introduzca un poco, y en esta parte que es esa sesión más académica, ¿qué significa la reputación corporativa? Yo comparto con ustedes la definición que yo uso desde hace tiempo y que no hay nada que me haya dicho que todavía no sea útil, ¿no? La reputación es una valoración, no es solamente una imagen espontánea que tenemos de una compañía, es una valoración que depende de lo que esperamos de esa compañía,
de lo que experimentamos con ella y de lo que sabemos de ella. ¿Y por qué nos importa? Ustedes lo han dicho. Porque esa valoración es la que condiciona el comportamiento que los grupos de interés van a tener hacia nosotros. Un comportamiento que puede ser favorable o desfavorable según tengamos una buena o mala reputación. Y vamos a deconstruirlo, este concepto. Hay 3 elementos que dependen tremendamente de nuestras organizaciones. ¿Qué soy? Y mi cultura, y cómo me defino, y mi propósito. ¿Qué hago? ¿Y qué digo? Y hay otros 3 elementos que están en la cabeza de los grupos de interés que están locos, indignados, no siempre tienen razón, pero la razón no es lo que importa es la valoración que hacen de nosotros, que ahí es donde está lo que ellos esperan de mí, lo que experimentan conmigo o lo que dicen de mí. Por supuesto, todo esto tiene relaciones y será muy importante aplicar la inteligencia corporativa. Es clave mejorar nuestra inteligencia corporativa para poder entender este ecosistema entre los elementos que construyen la confianza en nuestras organizaciones. Por tanto, gestionar la reputación va a depender de cómo construimos, de cómo evaluamos y de cómo custodiamos eso que llamamos confianza hoy. Y para poder construir tenemos que definir primero el terreno de juego. Esto es como ahora va a empezar la Eurocopa en mi territorio, pero va a empezar también la Copa América aquí. Quienes son futboleros lo irán siguiendo, ¿no? Definamos bien el terreno de juego. ¿Dónde están las porterías? ¿Dónde están las líneas? En reputación también. Y déjenme que les diga una cosa sobre el sector salud en Colombia. Este terreno de juego va a tener que estar muy bien medido, porque una de las cosas más importantes a las que se van a tener que enfrentar es decidir a qué renunciamos cuando vamos a construir nuestra reputación. ¿Dónde están las batallas perdidas? Hay batallas que ya se han perdido y ustedes lo saben bien y que a lo mejor no hay que dar porque perdemos una energía que ya no tenemos. Luego, ¿dónde vamos a enfocar la energía que nos queda? Vamos a enfocarla en un terreno de juego bien definido, con las claves claras, pero también con las renuncias claras. Una recomendación. Tengamos en cuenta lo que quiero, lo que debo, lo que esperan de mí y también lo que puedo. Por supuesto, con el optimismo colombiano, ¿eh? Eso sí, lo espero también de todos ustedes. Y midamos teniendo en cuenta la máxima cantidad de facetas posible. Como les decía antes, no solamente cómo me ven, no solamente cómo me perciben, vayamos un poco más allá. Y 2 caminos importantes para gestionar: la gestión, cómo lo hago, y la comunicación y el relacionamiento. Hacerlo bien y hacerlo saber, en ese orden. Hacerlo bien y hacerlo saber, como siempre, como toda la vida. Y en el riesgo reputacional la dinámica es la misma. ¿Qué comportamientos defraudan las expectativas de mis grupos de interés hasta el punto de perder la confianza y generar esos comportamientos adversos que impactarán sin lugar a dudas en mi actividad económica, en mis resultados y en mi capacidad de sostenibilidad económica en el futuro? Recuerden 3 cosas fundamentales. 1, la reputación es tan fuerte como lo es el eslabón más débil. En ese terreno de juego que hayamos definido tenemos que ser solventes en todo. En algunas cosas destacaremos, pero tengan cuidado de no fracasar en ninguna. Lo segundo es que la reputación la construimos para cuando haya que gastarla. Esto a veces suena un poco... La reputación no es un trofeo que vamos a poner en una vitrina de cristal y le vamos a sacar brillo por las mañanas. La reputación nos cuesta construirla y la construimos para momentos como este. La construimos para conseguir esa tolerancia. La construimos para cuando necesitamos la legitimidad. Lo importante es saber cuánto me he gastado y volver a rellenar. Pero no tengan miedo si en algún momento se tienen que gastar algo de la reputación construida. Para eso es. Esto es como las provisiones de capital. Para eso es. Ojalá no tengamos que usarla, pero si lo necesitamos, ahí está para eso. Y otra cosa más. La reputación es como la rentabilidad.
Los éxitos del pasado no nos garantizan éxitos del futuro. Aquellos que les ha ido bien siempre, tengan en cuenta que el contexto es totalmente diferente, que además hay muchos efectos contagios y que les va a tocar también trabajar. El sector salud necesita más que nunca fortalecer esa confianza y no habrá sostenibilidad sin un buen estado de la salud. Ayer ya se dijo, pero no me resisto a repetirlo. Aquellos que quieran dinamitar el sistema de salud, lo que van a dinamitar es el estado del bienestar social, la estabilidad social. Lo que van a dinamitar es la situación económica del país. Lo que van a generar es un retroceso y estaremos a la cola de la innovación, porque sin salud no podremos avanzar de ninguna manera. La confianza, por tanto, va a ser clave en estos 4 puntos. Público y privado. Ayer también se decía, urge esta conversación de nuevo. Foros como este propician de manera amigable, y de nuevo le doy la enhorabuena a Andy, por poder generar espacios de conversación amigables entre todos los agentes, también los públicos y los privados. Y está bien que cada uno cuente su libro, está bien que haya distorsiones. En cuanto eso está ahí, se pueden generar acercamientos de manera amigable, pero urge. Y permítanme, yo vengo de fuera, lo veo difícil. Creo que hace falta voluntad también. Entre los diferentes agentes, hay un ecosistema en el sector que es importante trabajar de manera más coordinada y más unificada. Y en este caso la unión hará la fuerza. Otra cosa que tampoco en este momento está muy clara, y lo digo con esa libertad que me da venir de fuera. ¿Qué pasa con los futuros profesionales? ¿Por qué no aprovechamos que tenemos una necesidad en profesionales de la salud para generar también ambición en tantos jóvenes que quieren seguir progresando? Y este es un sector privilegiado para poder progresar. Y los pacientes, por supuesto. No porque los haya puesto en el punto 4, es porque no sea en el primer punto. Decía Nietzsche que soportamos más fácilmente la mala conciencia que la mala reputación. Si trabajar la reputación nos va a servir para que hagamos mejor las cosas, bienvenido será. Y voy terminando. Estamos en un entorno también diferente en cuanto a lo que se espera de las organizaciones. Ya no estamos en un B2B, B2S, B2C, estamos en un business to society. Lo hemos visto al principio, la sociedad espera de nosotros que hagamos las cosas de manera diferente. Nuestros grupos de interés esperan que seamos mucho más proactivos en la custodia del valor social y también que construyamos más en las causas sociales. Están inquietos, nos piden que escuchemos. Y hay 3 posiciones que las compañías pueden tener. La primera de ellas es apoyar en los momentos críticos de la sociedad. Y el sector de la salud es un sector privilegiado para poder hacer esto. Volver al origen. Volver al origen. La mayoría de las organizaciones que están aquí nacieron con el espíritu de responder a un desafío que existía en Colombia, que era la salud de los colombianos. La mayoría de las compañías que están aquí, a diferencia de lo que a veces escuchábamos también ayer, están con un propósito genuino y legítimo de generar bienestar a una sociedad que se lo merece. La mayoría de las compañías que están aquí tienen como fin último, y para lo que se levantan cada día sus trabajadores y sus profesionales, es para generar un valor a sus vecinos y compatriotas, un valor positivo. Pongamos eso de nuevo en valor una vez más. Evidenciémoslo con nuestros datos y con nuestros resultados. Y acompañemos la transformación sostenible, por supuesto, de todos, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con estas dinámicas políticas que a veces se nos generan? Tenemos que entrar en el debate, tenemos que entrar en la discusión, no siempre y no en todo. Y esta es una decisión que será difícil de tomar también por parte de los CEOs y los líderes de las organizaciones. Y en ocasiones a lo mejor sí que vamos a tener que entrar, pero en otras ocasiones tal vez no. A lo mejor también tenemos que tener esa generosidad para poder dejar los debates a un lado y empezar a ser constructivos. Y les digo una cosa, que yo también lo he visto en mi país. Las compañías duran más tiempo que los estados, que los gobiernos concretos. Piensen en eso. Muchas compañías de las que están aquí llevan muchas décadas y seguirán.
Porque si no, les recuerdo también lo que decía Camus en La peste, en el libro de La peste, por si lo quieren consultar. Él decía, les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Que no puedan decirnos eso también nuestros grupos de interés, ¿no? Y por último, 3 perspectivas de la reputación. Por favor, capturan ustedes de nuevo ese código QR. Uy. Gracias. Muy bien, vamos a ver qué van a responder. Quiero evidenciar con ustedes este optimismo, ¿no? ¿Cómo de optimistas están frente a estos 4 elementos que ven ustedes en esa pregunta? ¿Cómo de optimistas son en esa relación con el gobierno y las instituciones? ¿Cómo de optimistas son en la capacidad que vamos a tener de generar confianza en los afiliados? ¿Cómo de optimistas son frente a la confianza con los otros actores del sistema y en esa capacidad de aportar las soluciones para reconstruir la reputación del sector? ¿Creen que vamos a ser capaces de hacerlo? Donde más es en esa última pregunta, la capacidad de aportar las soluciones. Donde menos en esa relación con el gobierno y con las instituciones. En la confianza de afiliados y otros actores, ahí estamos a medias. Tal vez tenemos todavía algo que trabajar. Muy bien. Las 4 son importantes y en las 4 tendremos que ser creativos. Volvamos entonces a nuestra presentación. Identificar bien cuáles son los agentes va a ser clave. Y de nuevo, 3 últimas páginas para concluir. Valoradlo todo y quedaos con lo bueno. Esto lo decía San Pablo, ¿no? ¿Qué hay de bueno en este sistema, en esta propuesta? A veces hasta un reloj estropeado da bien la hora 2 veces al día. Oye, ¿hay algo bueno que podamos sacar aquí? ¿Hay algo bueno que yo también pueda aportar para que al final pensemos más en el bien común? ¿Cómo atraemos voluntades a la causa? La gestión de la reputación en el sector probablemente no se vaya a dar en la distancia larga, en esa comunicación masiva, relación masiva, pero en la distancia corta, ¿cómo de preparados estamos para generar esas relaciones? Y por último, ¿cuánto aire vamos a perder de esta crisis que estamos viviendo de confianza? ¿Cuánto nos va a costar esa recuperación? ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Son reflexiones que también tendremos que hacer con humildad, con coraje, con transparencia. Tengamos en cuenta también el valor de los líderes. La reputación de las empresas y de los líderes tiene mucho que ver y en esa reputación de los líderes será importante la autenticidad, la humildad, lo decían ustedes también, el coraje y la coherencia, con una mirada inteligente. Termino aquí. Parece que en el sector vamos a tener que ser como héroes, que tengamos todos los superpoderes del mundo. Les recuerdo lo que decía Aníbal Barca. Las batallas se ganan con ejércitos cansados. ¿A uno le suena un poco raro? Cuando uno tiene el ejército cansado, se focaliza muchísimo más en lo importante y es mucho más efectivo y pierde menos energía. Probablemente este sector está lleno de ejércitos cansados. Luego están cada vez más cerca de esa victoria sobre la reputación. Esta foto es una foto de Bogotá lloviendo. Podíamos haberla hecho ayer. Porque dice un proverbio japonés que hay quien reputará de triste una comarca por haberla visitado en tiempo lluvioso. Alguien podría pensar que este sector es un poco desastre, porque estamos en un tiempo muy lluvioso. Pero yo prefiero pensar en lo que hacemos todos los días. El ser humano siempre se ha dedicado a una cosa, hacer lo imposible. Hoy estamos viendo transformaciones tremendas en el ámbito aeroespacial, por ejemplo, ¿no? O aquí tienen una imagen del James Webb, que está descubriendo cosas tremendas en el espacio. Al lado tienen una foto de Margaret Hamilton. Y está junto al código que ella escribió a mano para llevar al hombre a la luna. Esta mujer, así delgadita, con sus gafitas, tipo friki, con un código escrito a mano en todos esos tomos que ustedes ven ahí, fue lo que posibilitó que el hombre pisara la luna por primera vez. Lo imposible es lo que hemos hecho toda la vida. Por eso prefiero quedarme con lo que decía San Agustín. Él decía en su sermón 8, malos tiempos, tiempos fatigosos, así dicen los hombres.
Pero vivamos bien y los tiempos serán buenos. Porque los tiempos somos nosotros. Así que, si vivimos de la forma apropiada, los tiempos nos serán favorables. Muchas gracias.